Era el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. El sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, cuando una sombra oscura se alzó en el horizonte. Era un ejército, un imperio. Babilonia, la nación más temida de su tiempo, había venido a reclamar su dominio. Las puertas fueron derribadas. El templo saqueado. Los príncipes de Judá fueron encadenados y arrastrados a tierras extranjeras. Entre ellos, iba un joven, cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Su nombre, Daniel. Dáselo a otro. Desde las cortes de Babilonia hasta el fin de los tiempos. Desde los imperios del pasado hasta las profecías del futuro. Este no es solo un relato de reyes y batallas. No es solo la historia de un profeta en la corte de un imperio. Es una advertencia. Algunos creen que Daniel vio su tiempo. Otros creen que vio el nuestro. ¿Y si las palabras que fueron selladas por siglos están a punto de cumplirse? Los sabios entenderán. Era el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Los habitantes de Jerusalén escucharon el estruendo de los tambores antes de ver el humo. Los centinelas en las murallas gritaban advertencias, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo. Babilonia había llegado. El ejército del rey Nabucodonosor avanzaba como un río imparable. Nadie podía resistirse a su poder. Ciudad tras ciudad había caído bajo su dominio, y ahora Jerusalén era el siguiente objetivo. Los soldados rompieron las puertas de la ciudad. El caos estalló en las calles, las casas fueron saqueadas. Y en el corazón de la ciudad, donde se encontraba el templo de Dios, los invasores no tuvieron piedad. Las vasijas sagradas, los tesoros del templo, todo lo que era santo, fue arrebatado y llevado lejos hacia Babilonia, al templo de los dioses paganos. Pero no solo se llevaron riquezas, Babilonia no solo conquistaba con espadas, también conquistaba mentes. El rey Nabucodonosor dio una orden. Tomad entre los hijos de Israel a los más sabios, a los más fuertes, a los más hábiles en toda ciencia. Llevadlo a mi palacio, para que sean educados en la sabiduría de Babilonia, que olviden sus dioses, sus costumbres, su idioma, que sirvan a mi reino. Y así fueron seleccionados, jóvenes, sin defecto alguno, príncipes y nobles de Israel, arrancados de su tierra, obligados a marchar por el desierto, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que conocían. Entre ellos, 4 nombres que sobresaldrían en la historia: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. No sabían aún lo que les esperaba en Babilonia, no sabían los desafíos que enfrentarían, pero en su corazón solo había una certeza. Aún en tierra extraña, ellos seguirían siendo fieles a su Dios. El viaje fue largo, el polvo del desierto cubría sus rostros. Cuando finalmente vieron las puertas de Babilonia, lo que encontraron era algo que nunca antes habían visto: torreones de oro, templos colosales, jardines colgantes. Todo brillaba con un esplendor que parecía casi divino. La ciudad no era solo la capital de un imperio, era el símbolo del poder absoluto. Y ahora, estos jóvenes de Judá debían aprender sus costumbres, su lengua, su sabiduría. Pero Babilonia no solo quería enseñarles, quería transformarlos. Uno de los primeros cambios fue su identidad. Ya no se llamarán Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres hebreos son un recuerdo de un Dios derrotado. Ahora, tendrán nombres babilonios en honor a nuestros dioses. Así, Daniel fue llamado Beltasar. Ananías fue llamado Sadrac. Misael fue llamado Mesac. Azarías fue llamado Abednego. Era un intento de borrar su fe, de hacerlo olvidar quiénes eran. Pero Babilonia no solo intentó cambiar sus nombres,
También les ofreció un nuevo estilo de vida. Las mesas del palacio estaban llenas de manjares exquisitos, carnes asadas, vino en copas de oro, comida digna del rey. Pero Daniel se detuvo. En su mente pensaba: el aroma de la comida era tentador. Carne bien cocida, especias que nunca había probado. Y sin embargo, en mi corazón sentí una voz que decía: no lo hagas. Los platos del rey estaban consagrados a sus dioses. Comer de esa mesa significaba más que alimentarse. Significaba aceptar la cultura de Babilonia, someterse a su poder. Mira a tu alrededor, Daniel, pensé. Estás solo. Tus tierras fueron arrasadas. Tu pueblo está disperso, pero mi Dios aún reina. Mire a mis amigos, sabía que sentían lo mismo. Daniel se acercó al jefe de los eunucos y le hizo una petición. Por favor, permítenos comer solo legumbres y beber agua durante 10 días. Luego, compara nuestro semblante con los demás jóvenes que han comido la comida del rey. El jefe de los eunucos temió que el rey los viera débiles, pero accedió. 10 días después, cuando Daniel y sus amigos fueron presentados ante los oficiales, sus rostros eran más saludables que los del resto, sus mentes más lúcidas, su fortaleza intacta. Ellos no habían necesitado los manjares de Babilonia. El Dios de Israel los había sustentado. Pasaron los años y Daniel y sus amigos crecieron en conocimiento y sabiduría. Se destacaron en la corte de Babilonia y fueron hallados 10 veces más sabios que los magos y astrólogos del rey. Pero un día, Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. El esplendor de su imperio no le daba paz. La gloria de Babilonia no le brindaba descanso. Él sabía que su sueño significaba algo más, algo grande, algo que debía entender. Pero nadie podía explicárselo. Traed a mis sabios, a mis astrólogos, a mis adivinos. Quiero que me revelen el significado de este sueño. Los magos de Babilonia se presentaron ante el trono, esperando que el rey les contara su sueño. Pero Nabucodonosor tenía otras intenciones. No solo quiero que me digáis la interpretación, quiero que me digáis también cuál fue mi sueño. Si sois verdaderos sabios, deberíais poder revelármelo. Los astrólogos se miraron entre sí. Nunca antes se les había hecho una demanda semejante. Fue entonces cuando uno de los magos de Babilonia dijo: oh, rey, vive para siempre. Cuéntanos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. No, debéis decirme el sueño y su significado. Si no lo hacéis, todos seréis ejecutados. Pero si me lo reveláis, seréis honrados y colmados de riquezas. Los magos intentaron excusarse. Insistieron en que solo los dioses podían revelar tal misterio. Pero Nabucodonosor, furioso, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Y entre los condenados estaba Daniel. Cuando supe del decreto, mi corazón se estremeció. No solo era injusto, sino que estaba a punto de ejecutarse. La sentencia estaba dada. Todos los sabios morirían. No había escapatoria, salvo que Dios interviniera. Busqué a mis amigos y les dije: oremos. Oremos para que el Dios de los cielos nos revele este misterio. Esa noche, en una visión, el sueño del rey fue revelado. Al amanecer, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. ¿Eres capaz de decirme el sueño que tuve y su significado? Oh rey, ni sabios, ni astrólogos, ni magos pueden revelar lo que pides. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él me ha mostrado el sueño que tuviste y su interpretación. Esto es lo que viste. Una gran estatua se levantaba ante ti. Era majestuosa, imponente. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. De pronto, sin que mano alguna la tocara, una piedra fue cortada de la montaña.
Golpeó la estatua en los pies y toda la imagen se desmoronó. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro fueron reducidos a polvo. Pero la piedra que golpeó la estatua creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ese fue tu sueño. Y ahora, oh rey, escucha su significado. Tú eres la cabeza de oro. Tu imperio es glorioso, fuerte, sin rival. Pero después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, luego otro y otro, hasta que un último reino se levante, dividido, débil y fragmentado. Pero al final, Dios establecerá un reino que nunca será destruido. Ese reino no será como los anteriores. No pasará de un pueblo a otro. Permanecerá para siempre. Esa piedra que viste es el reino eterno de Dios. El salón del trono quedó en silencio. Nabucodonosor miró a Daniel, miró a los magos y astrólogos que no habían podido decirle nada. Y entonces se inclinó ante Daniel. Verdaderamente, vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de reyes. Él es quien revela los misterios ocultos. Desde ese día, Daniel fue engrandecido en Babilonia. Se convirtió en el gobernador principal sobre toda la provincia y en el jefe de los sabios. Pero Daniel sabía algo que el rey no entendía aún. Nabucodonosor podía sentirse invencible, pero su reino, como todos los demás, un día caería. Los años pasaron y Babilonia continuó su dominio sobre el mundo. Nabucodonosor, en la cumbre de su poder, no olvidó el sueño de la estatua, pero en su corazón se negó a aceptar su destino. Si él era la cabeza de oro, ¿por qué habría de permitir que otro reino lo reemplazara? Así que tomó una decisión. Mandó construir una estatua completa de oro, una imagen colosal de más de 27 metros de altura. No solo la cabeza, sino toda ella, como una declaración de su deseo. Su reino no terminaría. Ordenó que todos los gobernantes, príncipes y sabios de su imperio, se reunieran en la llanura de Dura para la inauguración de la estatua. Entonces la voz del heraldo proclamó en un tono fuerte y solemne: A vosotros se os manda, oh pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara y todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro, que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Y la música sonó. Miles de personas cayeron de rodillas ante la imagen. Desde el más alto gobernador hasta el más humilde ciudadano, todos se postraron, todos, excepto 3. Los gobernantes de Babilonia, al ver que algunos no se habían arrodillado, corrieron a informar al rey. Fue entonces que el gobernante babilonio dijo: Rey, vive para siempre. Hay unos hombres de entre los judíos, los que tú pusiste sobre los negocios de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, no han obedecido tu decreto, no adoran a tus dioses ni se han inclinado ante tu estatua. Nabucodonosor se llenó de furia. Mandó llamar a los 3 jóvenes y les dio una última oportunidad. Nabucodonosor, con tono amenazante, les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no adoráis mi estatua? Os haré una última oportunidad. Cuando oigáis la música, postraos y adorad, porque si no lo hacéis, seréis lanzados al horno de fuego ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá libraros de mis manos? Pero los jóvenes no temblaron. Sadrac, con voz firme, pronunció las siguientes palabras: Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hiciera, aún así, no adoraremos a tu estatua. El rostro del rey se transformó de ira. Ordenó:
que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Mandó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al fuego. Las llamas eran tan intensas que los mismos soldados que los lanzaron murieron calcinados al acercarse. Los cuerpos de los jóvenes desaparecieron en medio de las llamas. Para todos, era el fin. Pero en ese justo momento, Nabucodonosor, mirando desde su trono, de repente se levanta con sorpresa y dice: «Esperad, ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?» Y su guarda le respondió: Así es, oh rey, pero yo veo 4, y no están atados. Están caminando dentro del fuego sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Los presentes miraron dentro del horno y vieron lo que parecía imposible. Sadrac, Mesac y Abednego estaban allí, pero no estaban solos. Una figura luminosa caminaba entre ellos. Un ser que ningún hombre de Babilonia podía explicar. Y entonces Nabucodonosor, temblando, se acercó y gritó hacia el horno: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Y los 3 jóvenes salieron de entre las llamas. El fuego no había tocado sus cuerpos, ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado. Sus ropas no olían a humo. El silencio era absoluto. Todos sabían lo que esto significaba. El Dios de Israel había respondido. Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la tierra, cayó de rodillas. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, ningún otro Dios puede librar como este. Desde hoy, decreto que nadie en todo mi reino hablará mal de su Dios, porque no hay otro como él». El rey honró a los 3 jóvenes y los ascendió en Babilonia. Pero mientras Babilonia celebraba la grandeza de este milagro, Nabucodonosor aún no había aprendido la lección más importante. Pronto, él mismo experimentaría el poder del Dios Altísimo. A pesar de todo lo que había visto, a pesar de los sueños revelados, a pesar de haber presenciado con sus propios ojos el milagro del horno de fuego, Nabucodonosor aún no entendía la verdad más importante. Su poder no era suyo, su gloria no era suya. Su reino existía solo porque Dios lo había permitido. Pero en su corazón, él seguía creyendo que su grandeza era eterna, hasta que una nueva advertencia llegó. Una noche, el rey tuvo otro sueño. Un sueño que lo inquietó profundamente. Llamó a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo explicárselo, hasta que Daniel fue llamado. Beltasar, jefe de los sabios, sé que en ti mora el espíritu de los dioses. Ningún misterio te ocultó. Escucha mi sueño y dime su interpretación. Y el rey comenzó a relatar. En mi sueño, vi un gran árbol en medio de la tierra. Su altura llegaba hasta el cielo, sus ramas se extendían por toda la tierra. Su fruto alimentaba a todas las criaturas. Pero entonces descendió un vigilante del cielo, un mensajero, y con voz fuerte proclamó: «Derriba del árbol, cortad sus ramas, esparcid su fruto, pero dejad en la tierra el tronco con sus raíces, atado con cadenas de hierro y bronce, que sea humillado, que su mente sea cambiada, que se convierta como las bestias del campo, y que así permanezca por 7 tiempos, hasta que todos reconozcan que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere». Daniel escuchó con atención y su rostro se oscureció. Él sabía lo que significaba el sueño, pero no quería decirlo. El mensaje era claro y no era bueno para el rey. Fue entonces que Daniel pensó: Mi corazón se turbó. Deseaba que este sueño se aplicara a los enemigos del rey, y no a él. Pero Dios me había mostrado su significado, y no podía callarlo. Daniel se dirige a Nabucodonosor y le dice: Oh rey, el árbol que viste, eres tú. Tu grandeza se ha extendido sobre toda la tierra. Tu poder es inigualable, pero vendrá el día en que serás cortado. Serás apartado de los hombres. Serás echado entre las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes. Tu cuerpo se mojará con el rocío del cielo.
Y así permanecerás por 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo es quien gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero el tronco de tu árbol quedará con sus raíces, porque tu reino te será restaurado cuando reconozcas que solo Dios es soberano. Oh Rey, escucha mi consejo. Rompe con tus pecados, haz justicia, ten misericordia de los pobres, quizás así prolongues tu paz. El rey escuchó en silencio, pero su corazón permaneció endurecido. Pasaron los meses, pasaron 12 meses, el tiempo para arrepentirse, el tiempo para cambiar. Pero Nabucodonosor no cambió, hasta que llegó el día en que su orgullo fue quebrantado. Era una tarde dorada sobre Babilonia. El rey caminaba por los pasillos de su palacio, contemplando la ciudad que había construido. Sus ojos recorrían los templos, las murallas, los jardines colgantes. Y en su corazón solo había una certeza, que él lo había logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y en ese mismo instante, mientras las palabras aún estaban en su boca, una voz descendió del cielo y dijo: A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, tu reino te es quitado, de entre los hombres serás echado. Con las bestias del campo habitarás, comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Y en un instante la mente del rey cambió, su razón se desvaneció, sus pensamientos humanos desaparecieron. Sus manos temblaron, su cuerpo se dobló, su piel tocó la tierra, y Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo, cayó de rodillas como un animal. Las puertas del palacio se abrieron y los siervos gritaron de horror, porque el gran rey de Babilonia ya no era un hombre. Los días pasaron, los meses, los años. Nabucodonosor vivía en el campo. Sus ropas se hicieron harapos, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras de las bestias, y su alimento era hierba del campo. Babilonia tenía un nuevo rey. Nabucodonosor se había convertido en lo que su corazón reflejaba, un animal, hasta que los tiempos proféticos se cumplieron. 7 años después, un día mientras el viento recorría las llanuras, algo cambió. Mis ojos se abrieron, miré al cielo y en ese instante, mi razón volvió a mí. Ahora bendigo al Altísimo, alabo y glorifico al que vive para siempre, porque su dominio es eterno y su reino dura por todas las generaciones. Él hace lo que quiere con los reinos de la tierra, y no hay quien pueda detener su mano. Y en ese mismo momento, su reino le fue restaurado. Su gloria regresó, sus príncipes lo buscaron. Y Nabucodonosor volvió a sentarse en el trono de Babilonia, pero nunca volvió a ser el mismo. Porque ahora sabía la verdad, no había otro rey, no había otro poder. Solo Dios gobierna sobre los reinos de la tierra. Los años pasaron, Nabucodonosor murió, y con él, la era de su dominio absoluto. Babilonia seguía siendo la joya del mundo, pero la semilla de su ruina ya estaba plantada. Un nuevo rey se sentó en el trono. Belsasar, hijo de Nabonido. Un rey débil, un rey arrogante, un rey que no aprendió de la historia. Babilonia parecía invencible, sus murallas eran inexpugnables. Ningún ejército la había conquistado jamás, pero en las sombras, una amenaza crecía. Al oriente, el ejército de los medos y persas se levantaba, liderado por un hombre, cuyo nombre pronto sería temido: Ciro el Conquistador. Las tropas persas se acercaban, pero Belsasar no tenía miedo. Mientras sus enemigos planeaban su caída, él celebraba. Era una noche de fiesta en Babilonia. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, las murallas protegidas. El rey Belsasar se sentía seguro, así que organizó un gran banquete para 1000 de sus príncipes. Música, vino, mujeres, pero el orgullo del rey lo llevó demasiado lejos. Entonces Belsasar dijo: Traed las copas de oro y plata, las que mi padre tomó del templo de los hebreos, bebamos en ellas en honor a nuestros dioses. Los siervos trajeron los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, y con ellos en las manos,
El rey y sus príncipes brindaron en honor a sus dioses de oro, plata, bronce y piedra, pero en medio de la celebración algo cambió, los instrumentos se detuvieron, las risas cesaron, los bailarines se quedaron inmóviles. Porque en la pared del palacio algo imposible estaba ocurriendo. Una mano humana pero sin cuerpo, apareció flotando en la oscuridad y comenzó a escribir. Las letras brillaban con fuego, las palabras eran extrañas, el miedo llenó la sala, el rostro del rey se volvió pálido como la muerte, sus rodillas temblaban, su corazón latía con fuerza. Belsasar con voz de terror dijo: Traed a los sabios, a los magos, a los astrólogos que me digan qué significa esto. Los hombres más sabios de Babilonia se reunieron, miraron la escritura, la estudiaron, pero nadie pudo leerla, nadie podía comprender sus palabras. Y el miedo del rey creció aún más, hasta que su madre, la reina, se acercó y le dijo: Oh rey, no te turbes. Hay un hombre en tu reino en quien mora el espíritu de los dioses. En los días de tu padre, él interpretó sueños y resolvió misterios. Su nombre es Daniel. Y así, Daniel fue traído ante el rey. Belsasar lo miró con urgencia y le dijo: Eres tú aquel Daniel, el sabio de mi padre. Si puedes interpretar esta escritura, serás vestido de púrpura, recibirás un collar de oro y serás el tercer gobernante del reino. Pero Daniel con voz firme respondió: Tus dones quédate con ellos, tu oro, dáselo a otro, pero te diré lo que significa la escritura. Oh rey, escucha mis palabras. Tu padre, Nabucodonosor, fue engrandecido sobre toda la tierra, pero cuando su corazón se llenó de orgullo, fue derribado, se volvió como una bestia hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero tú, oh Belsasar, no has aprendido de su historia, has levantado tu corazón contra el Dios del cielo, has tomado los vasos de su templo y los has profanado, has alabado a dioses que no ven, ni oyen, ni saben. Por eso Dios ha enviado esta mano y esta escritura. Daniel señaló la pared, la sala entera contuvo la respiración, el destino del reino estaba a punto de ser revelado. Esto es lo que está escrito: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mené, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte. Belsasar temblaba, pero no hubo tiempo para reaccionar, porque en ese mismo instante los persas ya estaban dentro de Babilonia. En la oscuridad, Ciro el Grande había ideado un plan brillante. Había desviado el cauce del río Eufrates, que pasaba por la ciudad. Y mientras Belsasar bebía y se burlaba de Dios, los soldados persas marchaban por el lecho seco del río, entrando sin resistencia a través de los muros de la ciudad, y en una sola noche, Babilonia cayó. Belsasar fue asesinado. El imperio más poderoso del mundo se derrumbó en un instante, y el reino de los medos y persas se levantó en su lugar, tal como Dios había dicho, tal como Daniel lo había anunciado. Porque los reinos de los hombres pasan, pero el dominio de Dios es eterno. Babilonia había caído. Los medos y persas gobernaban ahora el imperio. El rey Ciro estableció a Darío el Medo como gobernador de Babilonia y sus provincias. Pero aunque los reyes habían cambiado, Daniel seguía en su posición de autoridad. Su sabiduría, su integridad y su discernimiento lo hicieron destacar entre todos los gobernantes del nuevo reino. Darío lo puso por encima de todos los príncipes y sátrapas del imperio. Pero esto despertó envidia y odio, porque cuando un hombre es fiel a Dios, siempre habrá quienes lo desprecien. Los príncipes y nobles del reino se reunieron en secreto. Fue entonces cuando el príncipe Medo dijo lo siguiente: Este Daniel, ¿por qué gobierna sobre nosotros un extranjero, un hebreo? Ha sido exaltado por todos los reyes y ahora gobierna sobre nosotros también. Y el príncipe persa respondió: Debemos encontrar algo contra él. Algún error, alguna falta. Pero buscaron y no encontraron nada.
Daniel era justo, no había corrupción en él, así que idearon un plan. Sabemos que Daniel es fiel a su Dios, más de lo que es al rey, entonces, usemos eso contra él. Los príncipes se presentaron ante Darío con palabras de adulación. Oh rey Darío, vive para siempre. Hemos decidido estar con él, pero no se ha hecho nada. Hemos decidido establecer un decreto que exalte tu gloria. Ordena que por los próximos 30 días, nadie haga petición a ningún dios o a ningún hombre, sino solo a ti, oh rey, y aquel que no obedezca, sea arrojado al foso de los leones. El rey Darío, halagado por sus palabras, firmó el decreto sin sospechar la verdadera intención. El edicto se convirtió en ley, inmutable, irrevocable, y Daniel lo supo. Daniel escuchó el decreto. Sabía lo que significaba. Sabía lo que le costaría. Pero su corazón no titubeó, no alteró su rutina, no cambió su costumbre. Y al llegar la hora de la oración, Daniel hizo lo siguiente. Subí a mi habitación, abrí las ventanas que daban hacia Jerusalén, y como siempre lo había hecho, me arrodillé y oré. Y en la calle, los enemigos de Daniel esperaban, y se dijeron entre ellos: Lo tenemos. Los príncipes corrieron al palacio. Se presentaron ante Darío con fingida preocupación. Oh rey, ¿no firmaste un edicto que prohibía orar a cualquier dios que no fueras tú? El rey Darío les respondió: Así es, y la ley de los medos y persas no puede ser revocada. Pues bien, oh rey, Daniel tu gobernador no te ha obedecido. 3 veces al día, ora a su Dios, y ha violado tu decreto. El rostro del rey palideció, y comprendió en un instante que había sido engañado, que su más fiel servidor estaba en peligro por causa de su propia decisión. Pero la ley era irrevocable, no había escapatoria. Entonces, el rey Darío dijo con tristeza: Llevarlo al foso. La noche cayó sobre Babilonia. Los soldados condujeron a Daniel hasta el pozo de piedra, donde las bestias rugían. Las antorchas iluminaban los ojos hambrientos de los leones. El rey Darío estaba allí, miró a Daniel, con pesar en su corazón, y le dijo: Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Los soldados empujaron a Daniel. Su cuerpo cayó al foso. El rugido de los leones llenó el aire. La piedra fue colocada sobre la boca del foso, y el rey selló la entrada con su anillo real. Esa noche Darío no pudo dormir. No hubo música, no hubo festín. En su corazón una pregunta ardía. ¿Sería posible que el Dios de Daniel lo librara? Al amanecer, el rey Monodiu corrió hasta el foso y ordenó que quitaran la piedra. Y con el alma en vilo gritó con voz temblorosa: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones? Los guardias miraron dentro del foso, y lo que vieron era imposible. Daniel estaba de pie, sin una herida, sin un rasguño. Los leones que habían devorado a tantos antes que él, estaban a su lado, mudos y mansos. Darío cayó de rodillas, y con voz temblorosa ordenó que sacaran a Daniel. Y cuando sus enemigos fueron echados al foso, los leones los devoraron antes de tocar el suelo. Esa misma mañana, el rey Darío escribió un decreto para todo el imperio. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz, o sea multiplicada, por decreto real, se ordena que en todo mi reino se tema y tiemble ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Su reino nunca será destruido, y su dominio será para siempre. Él salva, Él libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, porque Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y así, Daniel prosperó en el reino de Darío, y luego en el reino de Ciro el Grande. Porque aunque los imperios cambien y los reyes pasen, Dios sigue siendo rey. Daniel había servido a reyes, había visto imperios caer y levantarse, pero lo que estaba por ver iba más allá de su tiempo, más allá de Babilonia, más allá de Persia, porque en el primer año del reinado de Belsasar, cuando Babilonia aún dominaba la tierra, Daniel tuvo un sueño.
una visión que revelaría el destino del mundo. Vi el gran mar agitado por los vientos del cielo, y de sus aguas emergieron 4 grandes bestias, cada una diferente de la otra. La primera era como un león con alas de águila. Vi que sus alas fueron arrancadas, fue puesta en pie como un hombre y se le dio corazón de hombre. Después vi otra bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y tenía 3 costillas en su boca. Luego apareció una tercera bestia, semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y finalmente, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, diferente a todas las demás, con dientes de hierro, que devoraba, destrozaba y pisoteaba todo lo que encontraba. Era la más poderosa de todas, y tenía 10 cuernos en su cabeza, y mientras miraba, vi que de entre ellos salió otro cuerno pequeño. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel se estremeció. ¿Qué significaban estas bestias? ¿Qué era ese cuerno arrogante que desafiaba al cielo? Pero antes de recibir la respuesta, su visión cambió, porque los reinos de la tierra no eran lo único que Daniel vería. Seguí mirando, y vi tronos que fueron puestos, y un anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello como lana pura, su trono era llama de fuego, y un río de fuego fluía de él. Miles de millares le servían, millones de millones estaban delante de él, y vi que los libros fueron abiertos. Entonces miré, y vi a uno como el Hijo del Hombre, que venía en las nubes del cielo, se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es eterno, su reino jamás será destruido. Mi espíritu se turbó dentro de mí, quise saber la verdad de la cuarta bestia, de ese cuerno pequeño que hablaba palabras arrogantes, y que hacía guerra contra los santos. Y un ángel se acercó a Daniel para explicarle el misterio, y le dijo lo siguiente: Estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero el reino de los santos permanecerá para siempre. La cuarta bestia será el reino más terrible de todos, será diferente de los demás. Conquistará la tierra con hierro y destrucción. De ella saldrán 10 reyes, y después de ellos se levantará un cuerno pequeño, el pueblo del Altísimo. Este cuerno hablará blasfemias contra el Altísimo, oprimirá a los santos, intentará cambiar los tiempos y la ley, y su poder durará un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero al final, el tribunal celestial se sentará, su dominio le será quitado, y el reino será dado al pueblo del Altísimo. Daniel despertó con el rostro pálido, su cuerpo temblaba. Mi espíritu estaba turbado, no entendía todo lo que había visto, pero sabía esto: los reinos de los hombres pasarán, y al final, Dios establecerá su reino para siempre. Daniel había visto el destino de los reinos del mundo, había contemplado la gloria del reino eterno de Dios. Pero una pregunta seguía en su corazón: ¿cuándo sería restaurado su pueblo? ¿Cuándo terminaría el exilio? ¿Cuándo volverían a Jerusalén? Así que Daniel abrió los rollos de los profetas y leyó las palabras de Jeremías. Vi en los libros que Dios había dicho: 70 años durará la desolación de Jerusalén. Daniel cayó de rodillas y comenzó a orar. Mientras Daniel oraba, Dios envió una respuesta. Un ángel descendió del cielo. Era Gabriel, y con voz firme le habló al profeta. Oh Daniel, varón muy amado, he venido para darte sabiduría y entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Desde la orden para restaurar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de eso, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, y hasta el fin habrá guerra y desolaciones determinadas. Él confirmará un pacto por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre la ciudad vendrá la abominación desoladora,
hasta que el juicio sea derramado sobre el desolador. Daniel escuchó en silencio. Las palabras eran misteriosas, pero contenían el secreto del tiempo del Mesías y la revelación de lo que vendría sobre su pueblo. Pero esta no fue la última visión que Daniel recibiría, porque en el año 3 de Ciro, rey de Persia, una nueva revelación descendió sobre él. Yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. No comí manjares, no bebí vino, no usé perfume, y en el día 24 del mes primero, me encontraba a la orilla del gran río Tigris, y alcé mis ojos, y vi a un hombre vestido de lino, su cintura ceñida con oro puro, su rostro resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como llamas de fuego, su voz era como estruendo de muchas aguas, y cuando le vi, caí sin fuerzas, mi rostro tocó la tierra, y mi espíritu se turbó dentro de mí. Daniel había visto al mensajero del cielo, el resplandor de su gloria lo postró, pero una mano le tocó y le fortaleció. No temas, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Tus palabras fueron oídas, pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he venido para revelarte lo que ha de suceder en los últimos tiempos, porque esta visión es para el tiempo del fin. Entonces Daniel recibió la última y más extensa profecía, una visión sobre los reinos futuros, sobre las guerras entre Persia y Grecia, sobre un rey feroz que se levantaría en los tiempos finales, y sobre una tribulación que estremecería a la humanidad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe nación, pero en ese tiempo tu pueblo será libertado, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Daniel temblaba, había visto el destino de su pueblo, el surgimiento y caída de imperios, el sacrificio del Mesías, el tiempo de angustia y la resurrección de los muertos, pero ahora la visión había terminado. Yo oí, pero no entendí, y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Escucha, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. Hasta el tiempo del fin, muchos serán purificados, y los impíos no entenderán, pero los sabios entenderán. Tú, Daniel, reposa, y al final de los días te levantarás para recibir tu heredad. Y así terminó el libro de Daniel, con misterios aún no revelados, con visiones aún esperando su cumplimiento, pero con una certeza inquebrantable: Dios gobierna la historia, los imperios pasan, los reyes cambian, pero su reino permanece, y al final de los días los justos despertarán y resplandecerán como las estrellas, para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos en este viaje a través del libro de Daniel. Pero ahora necesitamos tu apoyo. Si este contenido te ha bendecido y te ha hecho reflexionar, ayúdanos compartiéndolo. Dale un me gusta, deja tu comentario, y sobre todo suscríbete al canal. Porque esto es solo el comienzo. Muy pronto traeremos más producciones épicas, explorando los misterios de la Biblia y las profecías que aún están por cumplirse. Y antes de que te vayas, en pantalla tienes 2 videos seleccionados, especialmente para ti. Uno es nuestra película sobre el libro de Enoc y los Nefilim, donde exploramos los misterios de los ángeles caídos y su impacto en la humanidad. El otro es una película sobre el Apocalipsis, donde desglosamos las profecías del fin de los tiempos y lo que podrían significar para nosotros hoy. Ambos son altamente recomendados y sé que te sorprenderán. Así que elige uno y sigue explorando con nosotros los secretos ocultos en las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te ilumine. Amén.